porque los principios que vamos a estar considerando esta noche les van a ayudar para tomar buenas decisiones o decisiones acertadas en el momento que tengan que escoger la persona con la cual se van a casar. A este estudio, hermano, que vamos a estar mirando esta noche, a esta parte le hemos titulado Cuando el matrimonio lastima. Cuando el matrimonio lastima. Y quiero invitarles a orar y para pedirle a Dios su dirección en esta noche para poder considerar este tema a la luz de la palabra de Dios. Señor amado, en esta hora quiero darte gracias por la verdad de tu palabra. Te quiero dar gracias, Señor, por la instrucción que tenemos en ella. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tu Espíritu Santo nos guía a la verdad. Señor, en este momento que queremos estudiar tu palabra, te ruego en el nombre de Jesús, te suplico la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor, para poder comunicar estas verdades, Señor, con claridad, Señor, y con poder. Padre, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Ayúdame a ser fiel a la hora de comunicar estas verdades. Ayúdame, Señor, Padre, para que yo pueda hacerlo en el poder de tu Espíritu. Señor, también te ruego que tú abras nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos recibir con humildad, Señor, este tema, Señor, y esta enseñanza, y que la podamos poner en práctica. Usa este estudio para renovar nuestro entendimiento, para renovar nuestras relaciones matrimoniales. Usa este estudio para traer claridad en este tema, Señor, que es tan común, Señor, en la cultura en la que nosotros vivimos. Padre, estas cosas te las ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, el miércoles pasado, no sé cuántos de ustedes recuerdan que yo le había anunciado que hoy íbamos a estar considerando, hermano, el tema de la homosexualidad en la adolescencia, y el título del tema era ayuda, mi hijo dice que es homosexual. La razón por la cual no vamos a estar tratando ese tema hoy es porque durante la semana, hermano, providencialmente algunas cosas surgieron, pasaron, y sentimos, hermano, que era apropiado para nosotros en este momento, en este día, a tratar este tema que es tan común, tan importante en la vida de nosotros. Y es importante en el sentido de que es supremamente importante que nosotros sepamos cómo lidiar, cómo la iglesia, cómo los cristianos responden cuando el matrimonio lastima. Cuando tenemos problemas en el matrimonio y esos problemas llegan al punto de la violencia doméstica. ¿Qué dice Dios acerca de eso? ¿Cuál es la solución que Dios le da a esa plaga que afecta a nuestra familia? ¿Hay alguna esperanza para aquellos que sufren de violencia doméstica? A cada una de estas preguntas queremos darle respuesta esta noche, o queremos darle respuesta a través de estos dos estudios que vamos a tener acerca de este tema. Esta noche lo que vamos a hacer es que vamos a introducir el tema y vamos a estar compartiendo, hermano, algunos principios. Más que todos, vamos a estar considerando la naturaleza de la violencia doméstica para que podamos entender, hermano, cómo podemos tratar con ella a la luz de la palabra de Dios. Una aclaración que quiero hacer, hermanos, es que esta noche, ni esta noche ni el próximo miércoles, no vamos a estar compartiendo consejos de la psicología humanista. Simplemente vamos a estar considerando este tema a la luz de la palabra de Dios, confiando en que la Biblia es suficiente. Amén. La Biblia es suficiente no solamente para sacar a la luz la raíz del problema, sino que también la Biblia es suficiente para proveer la solución al problema, para abrir nuestra mente y que podamos entender con más claridad lo relacionado a este asunto. Amados hermanos, cuando usted lee el título de este estudio, que tenemos en pantalla, cuando el matrimonio lastima, es evidente que en este título hay dos palabras que parecieran estar en contradicción, y es matrimonio y lastima. Y digo que parecieran estar en contradicción, se contradicen a sí mismos, porque
cuando nosotros leemos la Escritura, hermano, nos damos cuenta que el matrimonio es algo que bueno. O sea, la palabra matrimonio y lastima en el modelo de Dios no van juntos, no están supuestos a ir juntos. Es como, por ejemplo, no sé si a usted le ha pasado que en alguna ocasión usted ve a su hijo o a su hija ponerse una ropa, vestirse, se visten para ir a la iglesia o pues, se visten para ir a la escuela, y cuando usted los ve, usted le dice: mi hijo, esa camisa o esa blusa no va con ese pantalón o con esa falda. Lo mismo pasa. Matrimonio y lastima o daño son dos palabras que no deberían ir juntas, precisamente por la naturaleza del matrimonio. Yo quiero que usted considere conmigo en esta noche 3 textos de la Biblia que hablan acerca del matrimonio. Y estos 3 textos nos van a poner van a poner el fundamento, lo que vamos a estar considerando por los próximos 2 miércoles. Hermanos, mi primer punto en esta noche para ustedes en este estudio es Dios, el matrimonio y mi matrimonio. Dios, el matrimonio y mi matrimonio. Quiero que tú consideres conmigo, hermano, estos 3 textos que tenemos en pantalla. Marcos capítulo 10, versos 6 al 9. Marcos capítulo 10, versos 6 al 9. Hermano que lo tenga, por favor que se ponga en pie y lo lea. ¿Todos lo tienen ya, hermanos? No quieran leerlo todo al mismo tiempo, por favor, para que... ¿Cómo? Ok, vamos a esperar que todos lo tengan. Marcos 10, versos 6 al 9. Cuando todos lo tengan, déjenme saber para que podamos leerlo. ¿Quién quiere leerlo, hermanos? Dice: pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos sino uno. Por lo tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Amén. Fíjate, hermano, este es un texto, y una vez más, providencialmente, en los últimos meses hemos hablado bastante acerca del matrimonio, ¿verdad? Hemos hablado bastante acerca de la familia, porque no solamente porque es un tema muy importante para nosotros, hermanos, como hemos dicho siempre, es importante que los cristianos veamos la familia y entendamos la familia y vivamos como familia a la luz de ¿qué? De la Escritura. Y por eso hemos hablado bastante acerca de este tema, pero también hemos hablado bastante de este tema en los últimos meses, porque la Biblia tiene mucho que hablar acerca de la familia. Tiene mucho que hablar acerca de cómo la familia se debe componer, cómo la familia debe funcionar, cómo debemos tratarnos unos a otros. Y aquí en este pasaje de la Escritura, hermanos, Jesús está respondiendo a los fariseos que le hicieron una pregunta. Y la pregunta que le hicieron los fariseos fue la siguiente. Si usted lee, quiero leerle ahora el contexto para que usted entienda la respuesta de Jesús. Dice el verso 2: y se le acercaron algunos fariseos y para poner la prueba le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. Y él respondiendo le dijo: ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron: Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarlo. Y Jesús le dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Hermanos, honestamente no hay un texto, bueno, los hay, pero uno de los textos que habla con más, que es tan relevante al tema de la violencia doméstica, es precisamente este texto que acabamos de leer. Porque los fariseos, el texto evidentemente dice
que le hicieron una pregunta con el propósito de ¿qué? De tentar a Jesús. O sea, de decir, te agarramos fuera de onda. Estás mandando a hacer algo que la ley de Dios no mandó. Y fíjate la pregunta que le hacen los fariseos. ¿Es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Hermanos, el problema del divorcio no es un problema nuevo. No es un problema que tiene 200 o 300 años. Es un problema antiguo. Y dice el texto, hermano, que Jesús le respondió. Que os mandó Moisés. Fíjate lo que Jesús está haciendo aquí. Jesús le está llevando de regreso ¿a dónde? A la ley de Dios. Y mira, hermanos, lo que ellos responden. Moisés nos permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Amados hermanos, cuando nosotros leemos esto, debemos de tener presente, no podemos perder de vista, que la razón por la que Moisés no actuó bajo su propia autoridad, él actúa bajo la autoridad de Dios. Cuando él le dio la libertad o el permiso para que el hombre repudiara a su mujer y la divorciara, eso no vino de él, eso vino de Dios. Y usted se preguntará, nosotros ahora que tenemos toda la revelación bíblica, nos preguntamos, ¿cómo es posible que Dios haya hecho esto? Bueno, Jesús le responde, le dice, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Y es aquí porque yo digo que este tema es tan relevante para hablar de violencia doméstica. Y por eso lo primero que quería ver era Dios, el matrimonio y mi matrimonio. Hermano, Dios, como Jesús, en la respuesta que Jesús le da, Jesús claramente establece que Dios es, en primer lugar, el creador y el autor del matrimonio. Y esto lo vemos en el hecho, hermano, y vamos a ir de atrás para adelante. Eso lo vemos en el hecho de que en el verso 6 dice, pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Vamos a ir despacio. Cuando él le dice, Moisés nos permitió dar carta de divorcio y repudiar a la mujer, Jesús le responde, bueno, eso Moisés lo dio y lo hizo por la dureza de vuestros corazones. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que los fariseos, los judíos, habían tomado ese mandamiento y lo estaban abusando, estaban, amados hermanos, usando ese mandamiento como una excusa para divorciarse a su mujer por cualquier excusa. Si fuéramos a ponerlo en el tiempo de nosotros, prácticamente lo que ellos estaban era buscando el loophole para decir, ok, no me gustó cómo hiciste los tacos. Moisés me dijo que me puedo divorciar de ti. No, ya no me gusta cómo cocina. La vecina hace el taco mejor. Y está bien que te divorcie. Hermanos, y Moisés, hermano, escribe esta ley y Jesús le dice, por la dureza de vuestros corazones. Y en el verso 6 cuando dice, pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Dice, los dos serán una sola carne, por consiguiente ya no son dos sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separa. Esa es la respuesta de Jesús. Lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Dios es el autor del matrimonio. Dios es, hermano, el que diseñó el matrimonio, pero Dios también es quien sostiene el matrimonio. Dios odia el divorcio. Y la razón por la cual Dios le da este mandamiento es porque los judíos estaban, hermanos, los fariseos estaban y los judíos en general estaban abusando de su mujer, y el mandamiento que Moisés le dio fue dado para liberar a la mujer del abuso al cual ellas estaban sometidas en los matrimonios en los que ellos estaban. Y esto es muy importante a la hora de nosotros considerar este tema de violencia doméstica. Amados hermanos, ¿a dónde quiero llegar con esto? Dios es el autor del matrimonio.
Nosotros al considerar cualquier tema que tenga que ver con el matrimonio tenemos que ir al libro de Dios. Dios es el sustentador del matrimonio. Y el matrimonio es algo que es bueno. El matrimonio es algo que es bueno. Hermanos, como yo he estado diciendo hace varios domingos atrás, muchas veces nosotros escuchamos, vemos memes en Facebook y vemos dichos por la calle y nosotros nos parecen graciosos y los repetimos como cotorras sin pensar en lo que estamos diciendo. Y hay statements, hay declaraciones que suenan muy funny, que pueden causar risa, pero en esencia contradicen lo que la Biblia enseña. En primer lugar, el hecho de que el matrimonio es algo que es bueno, hermano. Es bueno. Mira, y voy a elaborar un poquito más en esto, pero después que leamos Proverbios 18, 22. Dice Proverbios 18, 22. Hermano que lo tenga, por favor, que se ponga en pie y lo lea. Proverbios 18, 22. Danos un segundito, hermana, para que todos lo tengamos. Amén. Amén. Hermana, si lo quiere leer. El que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Amén. Fíjate este texto, hermano. El que haya esposa haya algo que es bueno. Las esposas que están aquí, ¿cuánto dicen amén? Amén. El que haya esposa haya algo bueno y alcanza, ¿qué cosa? El favor del Señor. Hermanos, yo quiero poner en contexto este versículo. Este versículo no está diciendo los cristianos que hayan esposas, hayan algo bueno y encuentren el favor del Señor. No, está hablando de ¿qué? De todo el mundo. Esto es un texto que habla de la providencia de Dios en la creación. Y Dios está diciendo que el que haya esposa, el hombre que haya esposa, dice, ha hallado algo bueno. Porque es evidencia de ¿qué? Del favor de Dios para su vida. De la gracia de Dios para su vida. Quien desde un inicio dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Ahora, Génesis 1:31 no lo vamos a buscar por cuestión de tiempo para adelantar, pero es un texto hermano que dice que culmina o resume una expresión que a través de todo Génesis capítulo 1 se repite, y es que cuando Dios creó todas las cosas, dice que Dios vio lo que había creado y era bueno en gran manera. Y ahí está, como lo hemos dicho siempre, ahí está incluido ¿qué cosa? El matrimonio. ¿Por qué quiero abundar en esto, hermano? Ya vemos que Dios, ¿qué cosa es? El autor del matrimonio. El arquitecto del matrimonio. Y para poder vivir matrimonio saludable tenemos que volver ¿a dónde? A la Biblia. El matrimonio por naturaleza es ¿qué cosa? Bueno. Es bueno. Hermanos, y voy a regresar a los memes de Facebook o a los dichos populares. Hoy usted escucha gente, incluso escucha cristianos que hacen broma y dicen, no, la mujer es un mal necesario. Hermano, no hay nada más antibíblico que eso. La mujer es un mal necesario. Lo dicen de alguna manera. Como Women are needed evil. ya, ¿es something bad? ¿Las mujeres son algo malo? Pero lo necesitamos porque al final necesitamos una mujer, necesitamos a alguien que nos lave, nos planche, nos cocine, nos limpie y satisfaga nuestros deseos. Y como dice el hermano, también lo se dice en la otra, el hombre es un mal necesario. Y nosotros oímos eso, nos reímos. Con la despedida soltera.
Está celebrando que va a perder su libertad. O exactamente, una despedida de soltera, como lo hacen en el mundo, estamos celebrando ¿qué cosa? Que vas a perder tu libertad. Y, La cadena perpetua. sí, hermanos, en estos días yo veía un meme de esto de Facebook, de un programa argentino de humor, y estaban dos matrimonios sentados conversando, y uno estaba recién casado y el otro ya tenía años de casado y ya tenían hijos grandes, y están conversando en la sala, y el matrimonio nuevo, recién casado, se abrazaban, se besaban, y el hombre del matrimonio que llevaba más tiempo le preguntó: ¿qué tiempo de casado llevan? Dice: acabamos de casarnos. Y él lo mira así y le dice, así como en su acento cómico, dice: lo que te espera es el infierno. Y esas son, hermanos, cosas que la cultura la promueve, y nosotros lo oímos, somos bombardeados con esas cosas, y nosotros creemos, nos reímos, y eventualmente llegamos a creerlo. Y es por eso que hoy vivimos en una cultura que detesta, tiene fobia al compromiso del matrimonio, porque vemos el matrimonio como algo que es malo. Sin embargo, la Biblia enseña que el matrimonio es eminentemente bueno. Ahora bien, ¿qué acerca de nuestro matrimonio? Porque la realidad es que cuando nosotros miramos nuestro matrimonio, muchos pueden decir: mi matrimonio no es bueno, mi matrimonio es cualquier cosa menos algo bueno. Y especialmente cuando, hermanos, llegamos el matrimonio es dañado, es corroído por el mal de el abuso doméstico, la violencia doméstica. Ahora bien, hermanos, ¿cómo nosotros conciliamos estas dos realidades? La realidad de que el matrimonio es algo bueno, y la realidad de que nuestros matrimonios muchas veces no son tan buenos. Vamos, hermanos, ¿por qué? ¿Dónde radica la discrepancia, la raíz de la discrepancia? Y esto no me lleva, hermano, a responder a esta pregunta: ¿qué es la violencia doméstica? ¿Qué es la violencia doméstica? Y, hermanos, ¿cómo se pone de manifiesto en nuestros hogares? Hermanos, la violencia doméstica, quiero compartir esta definición. El abuso ocurre, o la violencia doméstica ocurre en un matrimonio cuando uno de los cónyuges persigue sus propios intereses, buscando controlar y dominar al otro a través de un patrón de conductas coercitivas, controladoras y castigadoras. Eso le va a dar tiempo para que lo apunten. Y en este concepto, hermano, hay dos palabras que son importantes. Y es buscando, ¿qué cosa? Controlar y Su propio interés. busca su propio interés, pero busca, ¿qué cosa? Controlar y dominar. La violencia doméstica es la expresión de uno de los dos cónyuges, hermanos, de dominar y controlar a la otra persona. Ahora, hermanos, cuando nosotros tenemos esto en mente, ya todos lo copiaron, hermanos. Ahora, hermanos, quiero que consideres una de estas estadísticas, por lo que acentúa la razón por la cual tú y yo debemos de prestar atención a este tema. Una de cada 3 mujeres sufrirá abusos en algún momento de su vida. Una de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido o sufrirá algún tipo de abuso en su vida. La otra estadística que tengo para ustedes, hermanos, es esta. Alrededor de 4.000 mujeres mueren cada año debido a la violencia doméstica. Alrededor de 4.000 mujeres mueren cada año debido a la violencia doméstica. Hermano, esto es una plaga en nuestra sociedad.
Es una pandemia. La violencia doméstica en ninguna de sus formas debe de ser, hermanos, ignorada, no debe de ser, hermanos, subestimada. No es algo que no es normal, aunque se ha hecho común. Las consecuencias de la violencia doméstica, hermano, es deadly, fatal. Hermanos, esto está repetido. En promedio, una mujer abandonará una relación abusiva 7 veces antes de abandonarla definitivamente. Y yo quiero enfatizar esto. ¿Usted sabe lo que eso significa? Que una mujer, cuando en un matrimonio hay violencia doméstica y uno de los dos, porque hablamos de violencia doméstica, evidentemente las mujeres son más propensas a sufrir violencia doméstica que el hombre, pero se han visto casos y hay de dos y dos. Pero cuando una persona, vamos a poner a la mujer de ejemplo, es víctima de violencia doméstica, generalmente esta mujer se va a ver tentada a separarse, a abandonar esa relación un promedio de 7 veces. Es abusada y se llega el momento y dice, ya hay que take it more, y abandona la relación. Y como parte de este abuso, y vamos a ver un poquito más adelante acerca de esto, la mujer vuelve y se somete voluntariamente a esa situación nuevamente, hasta que ya no puede soportarlo más y se separa. Eso pasa, eso es un ciclo que pasa 7 veces en promedio, hasta que la mujer dice, ya no, hasta aquí, no más. Y esto habla, la razón por la cual he querido compartir esta estadística, hermano, no es solamente para resaltar el hecho de la importancia que tiene este tema de violencia doméstica y por qué debemos enfrentarla a la luz de la Biblia, sino, hermano, también para que usted pueda entender, podamos entender el hecho de que muchas veces usted puede ver personas que están en esta situación. Usted dice, ¿y por qué no se sale? Hoy vamos a ver por qué no se sale. Hermano, ¿sabe? Es un ciclo que se repite. Gracias a Dios que la Biblia tiene respuesta para este problema también. Hermano, es algo común. Cuando tú ves la estadística de uno entre cada 3 mujeres sufre violencia doméstica, esto es una plaga. Es mucho. Ahora bien, hermanos, ¿cuál es la naturaleza de la violencia doméstica? Es lo que donde quiero detenerme más esta noche. Y para que, como son varios puntos, hermano, no quiero que pierda el flow de lo que hemos estado mirando hasta aquí y cómo llegamos a este punto. Lo primero que vimos, ¿qué fue? Dios, el matrimonio y mi matrimonio. Vimos acerca de Dios, que Dios es el creador, el arquitecto y el sustentador ¿de qué? Del matrimonio. Y vimos que el matrimonio es en esencia, ¿qué cosa? Bueno. Porque es algo que Dios creó. Y vimos que hay una discrepancia entre lo que la Biblia dice acerca del matrimonio y la realidad de nuestros matrimonios en muchas ocasiones. Y hermano, la razón por la cual nuestros matrimonios no son tan buenos es porque en nuestros matrimonios muchas veces han sido afectados por algún tipo, alguna expresión de ¿qué? De violencia doméstica. Y vimos que lo que era la violencia doméstica. Y la violencia doméstica tiene ¿qué cosa? El propósito de ¿qué? De controlar y dominar. La violencia doméstica es una lucha por control y por dominio, hermano, en el hogar. Ahora bien, para nosotros poder discernir cómo responder a esta plaga, es importante que nosotros entendamos cuál es la dinámica, cómo la violencia doméstica funciona, cuál es la naturaleza de la violencia doméstica. Bueno, hermanos, cuando hablamos de la naturaleza de la violencia doméstica, quiero que considere conmigo su origen. ¿Dónde comienza? ¿Cuál es la raíz de la naturaleza de la violencia doméstica? Y vamos a leer 2 textos bíblicos. Santiago capítulo 4, verso del 1 al 2 y Proverbios capítulo 29, verso 22. Santiago capítulo 4, verso del 1 al 2.
¿Todos lo tienen, hermanos? ¿Todos lo tienen? ¿Quién lo quiere leer, hermanos? ¿Aide? Dice, ¿de dónde vienen las guerras? Y si eso fue peligroso. ¿De dónde vienen las guerras? ¿Y de dónde los pleitos entre ustedes? No surgen de sus mismas pasiones que combaten en sus miembros. Codician y no tienen, matan y hacen envidia, pero no pueden obtener. ¿Cómo combaten y hacen guerra? No tienen, ¿por qué no piden? Amén. Gracias. Y fíjate cómo dice este texto. Santiago comienza con una pregunta. ¿De dónde vienen las guerras? Y la versión que leyó, ahí dice, y los pleitos. Y otras versiones dicen, y los conflictos entre vosotros. Y ahí entre guerra y conflicto está incluido ¿qué cosa? Violencia doméstica. ¿Cuál es el origen de la violencia doméstica? ¿Dónde está enraizado? Dice Santiago, hermano, inspirado por el Espíritu Santo. No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros, codiciáis y no tenéis. Por eso cometéis homicidio. Piensa agarra este texto y ponlo en el contexto de la violencia doméstica. Hermano, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la raíz? La raíz es, hermano, la naturaleza pecaminosa del ser humano. Y esto es importante resaltarlo por dos razones. Número uno, porque cuando nosotros estamos involucrados en una relación que está afectada por la violencia doméstica en cualquiera de sus expresiones y en cualquiera de sus expresiones y en cualquiera que sea su grado de gravedad, nosotros tendemos a preguntarnos si Dios está bueno, ¿por qué Dios permite que esto me pase? ¿Dónde está Dios cuando mi esposo me está abusando? ¿Dónde está Dios cuando mi esposa me está abusando? Y nosotros tendemos a de alguna manera u otra cuestionar a Dios o responsabilizar a Dios. Pero Dios, hermano, nos confronta en su palabra y nos dice, ¿ustedes quieren saber de dónde vienen estos problemas? Estos problemas vienen. Este es el fruto, el resultado del efecto del pecado en la naturaleza del hombre. Hermanos, y la segunda razón por la cual este texto es tan importante en este tema es porque al identificar la raíz, podemos identificar cuál es la solución. Hermanos, yo voy a decirle algo, y quizá alguno de ustedes puede estar en desacuerdo conmigo esta noche. La solución a la violencia doméstica nunca está en la psicología. Y le voy a decir más, hermano. Muchas personas cuando están experimentando este mal, muchas personas vienen buscando ayuda para la otra, para el opresor. Y eso, el hecho de que cuando tú estás siendo abusado o abusada, tú buscas ayuda, pero no para ti, sino para el opresor, eso es una señal, eso es un síntoma de la gravedad, del daño, de la extensión del daño que el abuso ha producido en ti. Y queremos buscar ayuda, pero y es ahí donde los matrimonios, muchos matrimonios inconversos van y buscan ¿qué cosa? Consejeros, a los psicólogos. Hermano, la violencia doméstica no se soluciona con terapia. No hay terapia que arregle eso. Porque la terapia trata con los síntomas, no con la raíz del problema. Y aún los consejeros cristianos, cuando tenemos que lidiar con esta situación, tenemos que tener claridad con relación con quién estamos tratando, porque no podemos decirle sencillamente al hombre abusador o a la mujer abusadora, mira, dice la Biblia que tú tienes que amar a tu mujer o tú tienes que someterte a tu esposo, porque ellos no pueden hacer esto por sí mismos, porque el problema es profundo. El problema está en el corazón. Dice, no vienen de las pasiones que batallan entre ustedes. Hermano, ¿qué son las pasiones? Son nuestras emociones fuera de control. Y dice, y él elabora un poco más, dice, codiciáis y
y no tenéis. Hermanos, la violencia doméstica es una de las expresiones más grotescas de la codicia del ser humano. El hombre, en su codicia por poder y dominio, llega al punto de lastimar, dañar y matar a la persona que tiene algo bueno que Dios le ha dado como su esposo. ¿Sí lo puede ver en el texto, hermano? Este texto responde a la pregunta: ¿dónde está Dios? Si Dios es tan bueno, ¿por qué estoy pasando por esta situación? Este es el resultado de vivir en un mundo bajo pecado y estar casados con personas que tenemos naturalezas pecaminosas. Y este texto es importante porque nos ayuda a discernir cuál es la solución al problema. Amén, hermanos. Ahora, mira Proverbios 29, 22. Rápidamente, hermanos. Proverbios 29, 22. No quiero saltarme estos textos, hermanos, porque son bien importantes. Proverbios 29, 22. Hermano, que lo tenga. Yo puedo leer. ¿Todos lo tienen, hermano? El hombre airado suscita rencillas, y el hombre violento abunda en transgresiones. Amén. Fíjate cómo dice este texto, hermano. Mira cómo dice este texto que todavía no encontramos. Proverbios 29, 22 dice el texto, hermano: el hombre airado suscita, ¿qué cosa? Rencillas. ¿Qué está diciendo ese texto, hermano? El hombre airado lo que hace provocar más problemas, más pleitos. El hombre airado, ¿quién es el hombre airado? El hombre que se deja dominar por la pasión de la ira. El hombre iracundo, el hombre que no tiene dominio propio, el hombre que es esclavo de sus propias pasiones, suscita, ¿qué cosa? Rencilla, hermano. Este es el tipo de persona que ve un problema ¿dónde? Si hablas, es un problema. Si te callas, es otro problema. Y esta persona lo que está buscando es la oportunidad, ¿para qué? Para producir un pleito, un problema. Y ese es la raíz, esa es la chispa que da lugar a la violencia doméstica. Es hombres, y cuando digo hombres hablo en sentido genérico, que no están, ¿qué cosa? Que no tienen dominio propio, están dominados por sus propias pasiones. Y dice el texto, hermano, mira lo claro que dice el texto, hermano: y el hombre violento abunda en transgresiones. ¿Por qué el hombre violento abunda en transgresiones? Porque evidentemente al ser un hombre o una mujer dominada por sus propias pasiones, no tiene dominio propio, hermano, y el pecado siempre produce, ¿qué cosa? Pecado. Y esto, hermano, una vez más, nos ayuda a entender y nos da luz para entender la naturaleza del problema, el origen. Vamos a aplicar la solución adecuada. Amén, hermanos. Ahora, después de considerar el origen de la naturaleza doméstica, hermanos, ¿por qué las mujeres son abusadas, hermanos? Porque vivimos en un mundo, hermanos, dañado por el pecado, afectado por el pecado, que ha afectado tanto a la naturaleza de los hombres como a las mujeres. Y quiero decir algo, quiero hacer una aclaración, como dicen los americanos, un disclaimer. No importa, fíjense, la violencia doméstica nunca es justificable. Nunca. No matter what, nunca la violencia doméstica en ninguna de sus formas es justificable. Cuando una mujer está enfrentando violencia doméstica y está siendo abusada, la responsabilidad no es de la mujer. La mujer no es la culpable. Y esto, hermano, es importante resaltarlo, porque cuando nosotros tratamos con el asunto de violencia doméstica, una de las razones, ¿se acuerdan que le dijimos al principio que en promedio una mujer deja una relación 7 veces antes de dejarla definitivamente? ¿Usted sabe por qué? Una de las razones por las que eso pasa es porque el sentimiento de culpabilidad la domina y la hace regresar atrás. Dice, todo lo que pasó fue culpa mía. Yo tengo que
arreglar el problema y yo tengo que ser más paciente, yo tengo que ser más comprensiva, yo tengo que ser más consentidora. La culpa es mía. No, la culpa no es tuya. Y hermano, digo esto, y quiero ser muy claro en esto. Digo esto, hermano, la culpa no es de la mujer, ni aún en los casos en que la mujer sea lo peor del mundo. Porque la violencia doméstica nunca es justificable. En ninguna de sus expresiones. Ahora, habiendo aclarado esto, la razón por la cual la mujer es abusada no solamente porque la naturaleza de su esposo está dominado por el pecado, sus propias pasiones, pero la mujer en sus pasiones está siendo dominada, es dominada por sus propias pasiones también. Y esa pasión, hermano, por ejemplo, se expresa en el sentimiento de culpa. En su ignorancia también de lo que la Biblia enseña, de lo que, hermano, nosotros lo hemos visto y hemos oído casos, aún en iglesias, de mujeres que son abusadas por esposos cristianos, bajo el lema de que la mujer se tiene que sujetar a su esposo y que el hombre es cabeza de la familia. Hermanos, y como no entendemos, por debido a nuestras pasiones, porque no queremos estudiar la Biblia y no entendemos qué es lo que la Biblia dice al respecto, entonces la mujer se somete ¿a qué? Al abuso. ¿Sí lo pueden entender, hermano? Esa es la raíz, el origen, es el efecto del pecado, tanto en el hombre como en la mujer. Ahora, teniendo en nuestra mente, hermano, el origen de la violencia doméstica, consideremos sus formas. Cuando nosotros pensamos en violencia doméstica, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? ¿Golpes? Si te dicen, por ejemplo, oye, si te dice la vecina, oye, ¿te enteraste que al esposo de Ricarda lo metieron en la cárcel por violencia doméstica? ¿Qué es lo que viene a tu mente? Le cayó golpe, la mató. Y evidentemente, una de las expresiones más evidentes de violencia doméstica es precisamente el abuso físico. Cuando hablamos de violencia en el hogar, estamos hablando en primer lugar de abuso físico, estamos hablando de abuso verbal y estamos hablando de abuso emocional. Y hay un cuarto que no lo puse, pero te lo voy a poner en pantalla. Y la razón por la cual no lo puse es porque esta forma de abuso de violencia doméstica muchas veces se trata como un tema separado, pero es parte de la violencia doméstica. Y si quieres lo puedes apuntar en tus notas, es el abuso sexual en el matrimonio. Y en un momentico te voy a explicar por qué. Lo puse aparte porque vamos a tratar un tema aparte del abuso sexual, pero el abuso sexual es parte de la violencia doméstica. Ahora, ¿qué es el abuso físico, hermano? Golpes. Empujones. Por ejemplo, abuso físico, hermano, implica contacto físico destinado a causar sentimientos de intimidación, dolor, lesión u otro sufrimiento físico o daño corporal. Vamos a hacer una pausa aquí. El abuso físico implica cualquier contacto físico que tenga como propósito o que esté destinado ¿a qué? A causar sentimientos ¿de qué? De intimidación, a causar dolor o lesiones en el cuerpo, sufrimiento físico o cualquier daño corporal. Eso es abuso físico. Ahora bien, hermanos, el abuso físico incluye cosas como golpear, quemar, empujar, morder, sacudir, restringir, arañar, bloquear el camino de la víctima y golpear con un objeto. Es en esencia poder físico que se utiliza para controlar, manipular o intimidar a otra persona. Eso es abuso físico. A lo mejor muchos de nosotros dicen, desafortunadamente, cuando viene el problema violencia doméstica, dicen, yo no tengo ese problema. Mira, hermana o hermano, si tu esposa o tu esposo te ha golpeado, te ha empujado y en un arranque de ira te ha mordido la oreja o te ha sacudido, si sabes lo que es sacudir, ¿verdad? Que te agarra por los hombros, te estremece, te sacude,
si te restringe para que tú no te puedas mover, te araña, o te bloquea el camino para que tú no salgas de donde tú estás en ese momento, tú has sido víctima de violencia doméstica, de abuso físico. Y aunque uno no lo sea, es bueno saber Claro. porque una entre mujeres. Exactamente. ¿Sí? ¿Ustedes entienden eso, hermano? Ahora, el abuso verbal no lo puse porque, hermanos, es self-explanatorio, como dicen los americanos. Se explica a sí mismo. ¿Qué es lo que es abuso verbal? Usar tu palabra para dañar, herir a tu esposo o tu esposa. Disminuir sus valores. Por ejemplo, cuando el esposo le dice al esposo, están hablando en una discusión y el esposo le dice cosas como, algo tan sencillo como, chica, tú lo que eres anormal. Tú tienes problemas mentales. Tú no sirves para nada. Ni siquiera planchar tú puedes. Tú eres una buena para nada. Cambiada por basura, se perdió el envase. O el nylon de la basura. Cosas como esas, hermano. Eso es una evidencia, una expresión de violencia doméstica. Y te voy a decir por qué. Y es, hermano, aunque no tiene, esta expresión no tiene un efecto físico, tiene un efecto emocional y espiritual en tu esposa o en el esposo. Y mental. Porque, hermanos, cuando tú le dices esas cosas, dice la Biblia, sean vuestras palabras sazonadas con ¿qué? Con sal. Eso significa que cuando tú hablas, no solamente a tu hermano, especialmente a tu esposa o a tu esposo, tú tienes que hablar con el objetivo de ¿qué? De edificar, de construir, de hacer crecer a esa persona. Hermano, y obviamente tu esposa inconversa no puede hacer eso, pero es importante que tú identifiques que, ¿sabes? El hecho que te diga anormal, eso tú estás siendo abusada, estás experimentando violencia doméstica. O que te diga, oye, pero qué fea tú estás. Cuando me casé contigo era una Barbie, pero ahora parece un barril. Hermano, usted se ríe. Eso es violencia doméstica. Y Dios odia eso. Dios lo odia. Porque cuando un hombre dice algo semejante, ese hombre está distorsionando la imagen, la relación que hay entre Cristo y la iglesia. Cristo nunca le diría a su novia, que es la iglesia, con todas las manchas que tenemos, tú eres un trapo de inmundicia. ¿Ustedes se acuerdan de la iglesia de Apocalipsis, hermano? ¿Cómo Cristo la trató? Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo. Poniendo esa relación en el contexto matrimonial, es como el esposo diciendo, ¿sabes qué, mi amor? Yo reconozco tu esfuerzo. Yo reconozco que a lo mejor, tú sabes, la comida no te quedó bien, como un ejemplo. Pero yo reconozco que tú te levantaste temprano y hiciste lo mejor de ti. Yo reconozco que tú te esfuerzas por mantener la casa limpia. Yo reconozco que tú te esfuerzas por mantener a los muchachos limpios y tienes esto es algo muy bueno en ti. Pero mira, mi amor, quizá en estas áreas debemos trabajar. Eso como Cristo, el esposo, trataría a su esposa, la iglesia. No, pues nosotros, ¿sabes? Pero el hombre en su pecado, porque está dominado por su ira, abre su boca y no para edificar, sino para ¿qué? Para dañar. Hermanos, y déjame decirte algo, hermana querida. Si a ti te han dicho eso, tú no debes de tomarlo como algo normal. Nunca se va a olvidar, hermano, porque esto lo vemos en los dos casos. Una vez, yo tengo la mala costumbre, hermano, que hay veces que me río de cosas que no debo reír. Yo eso lo confieso. Y una vez estaba conversando con una persona, estábamos con un matrimonio,
y estamos conversando y el hombre acababa de llegar de Cuba. Quizás usted no entienda esto porque lo que voy a decir porque usted no viene de Cuba, pero los que venimos de Cuba saben que los cubanos cuando llegamos a este país venimos ¿a qué? A comer, porque venimos muertos de hambre. Y ese hermano llegó y empezó a comer y empezó a ganar algunas libras. Y conversando acerca de cómo se había repuesto el hermano, dice la mujer, no, pero es que este hombre come como si fuera un cerdo. Y yo me quedé así y yo dije, en mi pecado, no le puedo decir otra cosa, en mi pecado me causó gracia en ese momento, no debía haberme reído, pero me arrepentí. Pero si se da cuenta cómo va, y nosotros decimos, es que ella es así, es que él es así, él me quiere, él me dice gorda, churrosa, despeinada, fea, pero él me quiere, él es bueno. No, mi hermana, si te hacen eso, tú estás siendo víctima de violencia doméstica. Y es algo a lo que tú debes de prestarle atención. Amén, hermano. Okay. Ahora, el abuso, hermano, está el abuso físico, el abuso emocional. ¿Cuál es el abuso emocional, hermano? El abuso emocional ocurre cuando las personas son silenciadas repetidamente en casa, no se les da oportunidad de expresar sus necesidades, ya sea verbalmente o a través de emociones, y se les trata como si no fueran amadas o se les dice que no las aman. Parte del abuso emocional, hermano, es como cuando, por ejemplo, el hombre dice, no, tú no tienes nada que decir acerca de esto. Aquí el que manda soy yo, hermano. ¿Cuán popular es, cuán común es eso? Sobre todo exactamente en nuestra cultura. O hombres que le dicen a sus mujeres, o a la mujer que le dicen a su esposo, yo estoy contigo por los niños, yo a ti no te amo, yo a ti no te amo, o simplemente la tratas como si no la amaras. Eso es abuso emocional. Una vez más, cuando usas tus palabras, el abuso emocional y el abuso verbal van de la mano. Como tú le dices a tu mujer, tú no vales nada, tú no sirves para nada, tú estás causando un daño emocional a la mujer. Y eso es parte de ¿qué? De violencia doméstica, hermanos. Y debía haberlo puesto en orden. Pero el abuso verbal da lugar a ¿qué? Al abuso emocional, y el abuso emocional da lugar al abuso físico. Es progresivo. Amén, hermano. Okay. Ahora bien, hermanos, antes de ver el ciclo de la violencia doméstica, yo solamente quiero terminar con estos, pero quiero hablar un poquito del abuso sexual como expresión de violencia doméstica. Cuando uno habla de abuso sexual, generalmente, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? Cuando tú dices, abusaron sexualmente a Margarita. No hay ninguna Margarita aquí, ¿verdad? Abusaron sexualmente a Margarita. ¿Qué es lo que viene a nuestra mente? La violación. Lo primero que viene a nuestra mente es que viene un extraño y abusa sexualmente a Margarita. Pero hermano, en el matrimonio, en el contexto del matrimonio también hay expresiones de abuso sexual. Usted se preguntará, ¿cómo? Bueno, hermano, cuando por ejemplo los hombres usamos, y quiero ser claro en esto y quiero explicarlo, hermano. La Biblia claramente dice en 1 Corintios que la esposa no se debe negar a tener relación, no debe negar su cuerpo a su esposo, ni el esposo debe negar su cuerpo al esposo. Negarse es un tipo de violencia doméstica, porque tú estás es un tipo de abuso sexual en el sentido de que estás usando el sexo como un castigo. No vas a tener nada, ¿por qué? Porque te portaste mal. No hay nada para ti, ¿verdad? Ahora bien, ¿dice la Biblia eso? Sí lo dice. Pero muchos hombres, hermano, precisamente porque su intelecto está entenebrecido por su pecado, toman ese texto y cuando quieren tener relaciones sexuales con su mujer le dicen, y la mujer dice, no, pero es que no, hoy no puedo, o me siento mal, y legítimamente se siente mal,
El hombre agarra la Biblia y dice, no, pero es que dice la Biblia que tú no te puedes negar. Tú te puedes negar, no me puedes negar tu cuerpo, tú tienes que tener relaciones sexuales conmigo. No me da igual porque la Biblia dice, ¿qué cosa? Que no te debe negar. Eso es abuso sexual. ¿Sabes por qué? Porque si bien es cierto que la Biblia dice que no nos debemos negar el uno al otro en el contexto del matrimonio, también es cierto que la Biblia dice que el hombre tiene que amar a su mujer como Cristo ama a la iglesia y debe tratar a su mujer como a vaso más frágil. Y ciertamente, ¿sabes? Si ciertamente es pecaminoso que la mujer diga, me duele la cabeza como un pretexto para sencillamente castigar a su esposo, eso es pecado. Pero, ¿sabes? Cuando la mujer legítimamente se siente mal o no puede porque está cansada, porque está estresada por una porque está embarazada o por una variedad de circunstancias, legítimamente no quiere o no está en el ánimo de tener relaciones sexuales, el esposo cristiano o a la luz de la Biblia, y digo el esposo cristiano porque el esposo cristiano que dice, la Biblia dice que no te puede negar. El esposo cristiano debe de morir a su deseo de decir, ok, mi amor, está bien. En otra ocasión será. Y el esposo cristiano se va a volcar en proteger y cuidar a su esposa que en ese momento no se siente bien o está indispuesta o tiene cualquier circunstancia. ¿Cómo te puedo servir? Si te das cuenta, cuando eso no pasa, o pasa lo contrario, hay ¿qué cosa? Abuso sexual. Porque es el deseo de dominar a la mujer para perseguir un Exactamente. Y estoy usando, fíjate hermano que estoy usando ¿qué cosa? La Biblia. Estoy usando la Biblia, no, dice la Biblia que no te puede negar. Y hermano, yo evidentemente, la razón por la cual muchas veces no hablamos de esto es porque de ambos lados estamos dañados por nuestro propio pecado. Y la esposa muchas veces dice, no, me siento mal, me duele la cabeza. O estoy muy cansada, sencillamente por salir del hombre, por castigarlo, por lo que sea. Hermano, yo evidentemente, por eso el abuso sexual se trata separado, porque es como un laberinto, que tiene muchos pasadillos secretos que hay que analizar también. Pero es una forma de abuso de violencia doméstica. Y una vez más, Dios, porque Él es el autor del matrimonio, odia la violencia doméstica. Quiero terminar esta noche con el ciclo de la violencia doméstica. Rápidamente, hermano, la violencia doméstica no es un accidente lineal, tiene un ciclo repetitivo. Y es debido a este ciclo que en promedio las mujeres dejan 7 veces una relación antes de dejarla definitivamente, sin necesidad. Y este es el ciclo de la violencia doméstica, hermano. Primero empieza con el desarrollo de la tensión. Algo pasó que al hombre o a la mujer no le gustó. Y como el hombre está dominado por su ira, por su propio pecado, sus pasiones, empieza a eso que no le gustó, empezamos a echarle piedrecitas al saco y piedrecitas al saco. Y esa tensión en el matrimonio se va desarrollando. Y esta tensión se desarrolla, hermano, se puede originar de cualquier manera, o cualquier cosa. Cualquier excusa es buena. Los tacos estaban fríos, la camisa no estaba bien planchada, no le preparó almuerzo o desayuno, lo que sea. Cualquier excusa. Te llamé por teléfono y no me respondiste. ¿Qué estabas haciendo? ¿Con quién estabas hablando? Cosas como esas. Y eso ¿qué cosa? Empieza a crear una tensión en el matrimonio, en la familia. Y eso lleva al próximo paso, que es la consumación del abuso. Llega el momento que ese hombre explota y deja libre, se envía libre a la expresión de su ira. Y abusa, ya sea verbal, emocional o sexual o físicamente a su esposa. El próximo paso en el ciclo, hermano, es el remordimiento. La mujer deja al hombre o el hombre se empieza a sentir mal. Y es en este punto, hermano, donde el hombre empieza a hacer ¿qué cosa? Promesas. La promesa a la mujer, perdóname. Yo no lo voy a volver a hacer.
yo soy tan malo, ¿no? Pero yo te prometo, mi amor, que esto no va a volver a pasar. Mira que si tú no me das una oportunidad, yo me voy a morir, me voy a matar. Y empieza ese remordimiento, hermano. Y es el remordimiento del hombre, hermano, que el hombre usa el remordimiento para manipular las emociones de su esposa, para que la esposa que haga regrese de nuevo hasta que vuelva a ocurrir el desarrollo de otra tensión. Y esto es lo que pasa, hermano. Ocurre algo que provoca el problema, la tensión. Eso lleva al abuso. ¿Por qué? Porque el hombre está dominado por su pecado. La mujer llora, la mujer le llama a la policía, lo que sea, la mujer se va, el hombre se siente ese remordimiento, empieza a llamar a la mujer, perdóname, yo te prometo que no va a volver a pasar. La mujer es manipulada, regresa a esa relación, y estando en esa relación por un tiempo todo está bien, hasta que algo ocurre que estalla de nuevo la tensión en el matrimonio y se vuelve a repetir el mismo ciclo. Hermanos, y cuando nosotros consideramos esto, nos preguntamos, ¿verdaderamente hay esperanza? Hay esperanza, hermano, para la mujer abusada, para el hombre abusado. La respuesta la tenemos en la Escritura. Y quiero terminar con este texto, hermano. Salmo 12:5. Quiero terminar con este pasaje de la Escritura. Y aquí lo vamos a retomar la semana que viene. Salmo 12:5. ¿Todos lo tienen, hermano? ¿Quién lo quiere leer? Bueno, ¿usted lo tiene? Si lo puede leer, hermano. Salmo 12:5. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ellos suspira. Amén. Mira lo que dice este pasaje, hermano. Aleluya. Por la desolación del afligido, por los gemidos del menesteroso, me levantaré ahora, dice el Señor, lo pondré en la seguridad que anhela. Aleluya. Mi hermano, hay esperanza para la mujer abusada. Hay esperanza porque Dios ve tu sufrimiento. Dios ve tu dolor. Dios odia la violencia doméstica en cualquiera de sus expresiones. Y Él promete hacer justicia a los abusados. La esperanza de la mujer abusada está en Cristo. La esperanza del hombre abusado está en Cristo. Y Él ha prometido darles la seguridad que ellos anhelan. Sea que usted esté experimentándolo o no, hoy yo te invito a que vengas a Cristo. La roca sólida de nuestros matrimonios. La esperanza de matrimonios dañados por la violencia doméstica. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar con oración. Padre, en esta noche te damos gracias por este estudio bíblico. Gracias, Señor, por lo que hemos aprendido. Gracias por abrir nuestros ojos a esta realidad tan, Señor, palpable en nuestros tiempos. Señor, yo ruego en el nombre de Jesús que tú mires el dolor de hermanas y hermanos que han sido abusados o que están siendo abusados, oh Dios. Ruego que tú les des la seguridad que ellos anhelan. Ruego que tú te levantes a favor de ellos y hagas justicia. Ruego que tú consueles sus corazones en esta noche. Señor, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Padre, esta noche venimos ante ti, no solamente para suplicar tu gracia sobre, Señor, para aquellos hermanos y hermanas que están padeciendo de cualquier forma de abuso, de violencia doméstica. Yo oro también esta noche por matrimonios aquí representados y que nos ven por las redes sociales que no están lidiando
al momento con esta situación. Señor, mi ruego, mi clamor es que tú nos ayudes para que guardes nuestros matrimonios de la violencia doméstica, Señor. Padre, te ruego que tú nos des la gracia que necesitamos para que los hombres cristianos podamos amar a nuestras mujeres como Cristo ama a la iglesia. Oh Cristo, venimos a ti esta noche confesando que tú eres nuestra única esperanza. Y una vez más te ruego que tú traigas sanidad y liberación para aquellas hermanas que donde quiera que estén están experimentando violencia doméstica. Ruego por aquellas mujeres que no son cristianas. Ruego por aquellos hombres que no son cristianos y están experimentando violencia doméstica. Ten misericordia de ellos y llévalos a Cristo, que es la roca más alta que nosotros. Señor, llévanos en paz a nuestros hogares y ayúdanos, Señor, para poner en práctica tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vayan en paz, hermanos. Estamos despedidos.